la iglesia, el equipo del Señor. Vámonos a la Biblia, el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. 1 Corintios 2:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este conjunto de citas bíblicas que he compartido con ustedes, encontramos que el Señor Jesucristo en su ministerio tenía miles de discípulos, y en un momento de reprensión él le dijo que ya no había más pan, que ya no habría más peces, que habría era palabra. Y dice que muchos de sus discípulos le daban la espalda. Note la palabra discípulo, que no es cualquier creyente. Vamos a irlo, el apóstol Juan lo describe de esta manera, 6, 67 al 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, note, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis ustedes también irse vosotros? De esos miles de discípulos, el Señor escogió a sus 12 apóstoles. Lucas 6:3 lo narra así: y cuando era de día llamó a sus discípulos, llamó a las multitudes de sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Voy a hablar de 3 escenarios rápidos. El escenario número 1: estos miles de discípulos, y estaban allí esta gente seleccionada, venían del mundo, de sus diferentes oficios y sus diferentes actividades, y el Señor los llamó a su causa. Dice que fue a orar y escogió a 12, los subió de nivel. Usted, el Señor te está trayendo del mundo, de la naturaleza de actividad que tú practicabas, que tú hacías, tu familia, hombre, mujer, de trabajo, te movía de repente alguno en los placeres, en los bares y muchas otras cosas, pero el Señor te llamó de allá. Entonces los discípulos constituidos ahora apóstoles, se puede afirmar que eran el equipo de trabajo más inmediato del Señor. Por eso que él decía que él hablaba por parábola, pero a sus discípulos les explicaba directamente la enseñanza. Años después, el apóstol San Pablo, enseñando a la iglesia, dice que la iglesia es como un cuerpo y es uno solo, y que tiene muchos miembros. 1 Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Entonces Pablo dice que los miembros del cuerpo deben crecer en unidad. No me imponga lo que dice allá. El pastor allá dice algo, pero yo soy aquí el que digo. Y alguien podrá decir, y después que se casa: bueno, yo me casé contigo, pero yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar, dice él o dice ella. Y algunos creyentes equivocadamente, por falta de madurez, dicen: bueno, si yo estoy en el evangelio, pero yo soy así, a mí nadie me cambia. Estás equivocado. Tú te casas para hacer vida con él o con él. Se llegó a Cristo no para seguirse autogobernando, y usted no es independiente. Ahora usted depende de la cabeza. Cristo es tu cabeza. Tú ya no estás bajo la filosofía del mundo, que cada cabeza es un mundo. Ahora somos muchos miembros en un cuerpo, miles y millones de miembros, pero Cristo rige a su cuerpo. Cristo rige a sus miembros. Cristo rige a su iglesia. Que cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es el personal o el equipo de trabajo del Señor. Ahora usted es el personal del Señor. Si alguien quiere saber cómo es Cristo, que hable con usted. ¿Para qué? Ahora somos parte del personal del equipo del Señor para la edificación de la iglesia. Tus aportes hacen que la iglesia, tu vida moral, tu vida cambiada, hace que la iglesia se edifica. Tu testimonio hace que esté modificando la iglesia. ¿Con qué propósito? Para la predicación del evangelio de Cristo. Entonces yo puedo inferir hoy que dentro de los millones de miembros del cuerpo de Cristo,
Porque hoy en el tiempo presente la Iglesia Universal somos millones. Los miembros del cuerpo de Cristo, el mismo Señor seleccionó ayer, está seleccionando hoy y seguirá seleccionando mañana a algunos para darle funciones especiales dentro de su iglesia. En Efesios 4:11, hablando de esas personas que Dios va a seleccionar, 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, diga conmigo apóstoles, diga conmigo profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay algunos miembros, porque esa es una facultad, quien les habla no llegó aquí pretendiendo ser pastor. Yo me recuerdo algunos años atrás, estaba el pastor, mi primer pastor llamado Adán Bolívar, ya está en la presencia del Señor. Estábamos un grupo de jóvenes, como 10 jóvenes, y quien les habla era el menor, quien les habla era el que tenía menos gracia, el que habla era el menos dechado de esas virtudes. Y el pastor enseñaba y decía: mira, aquí dentro de ustedes están los pastores y los evangelistas, que eran los ministerios que en ese momento se fomentaban, ¿no? Y entonces hoy en día hay ministerio quíntuple, como dice Efesios 4:11 al 12, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay gente que no está dentro del ministerio, pero que tienen funciones especiales que Dios usa de una forma maravillosa y poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque alguien puede hablar una palabra de profecía, pero no es profeta. Pero Dios puede usarlo con un don de sanidad, de milagro, don de ciencia, de conocimiento y discernimiento, y no tiene ministerio, pero en ese momento Dios lo levanta para dar una función especial a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo no tengo un ápice de duda, yo estoy creyendo, estoy orando para que Dios levante a muchos miembros del cuerpo con esas facultades especiales, para darle funciones especiales. Entonces el Señor le da lo que se llama ministerio. ¿Qué son los ministerios? Son facultades que les permiten ejecutar a esa persona funciones especiales, tales como enseñar. Yo ahorita estoy enseñando. A medida que estoy enseñando, estoy ordenando, estoy capacitando, estoy corrigiendo, estoy perfeccionando y edificando a los miembros de la iglesia. ¿Ustedes creen que yo me preparé para esto? Yo quiero ser pastor, aunque me he preparado, aunque tengo una licenciatura, aunque tengo como 13 años de estudios teológicos, pero no basta. Porque esas son funciones especiales, porque la teología es buena, el conocimiento es bueno, pero si no hay la función especial, si no hay el ministerio, si no hay la unción de Dios, ese es conocimiento vacío, eso es un palo seco. Pero cuando tú tienes el conocimiento y tienes la gracia del Señor y tienes la unción del Señor, el Señor te va a capacitar, te va a llamar como miembro para que tú empieces a ordenar, a capacitar, a corregir y a perfeccionar, como dice Efesios 4:11, a los santos para la obra del ministerio. Todo este conjunto de miembros, personas y ministerios que conforman el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, el equipo del Señor, puedo afirmar que ellos son eso aquí en la tierra, que cumplen la misión ordenada por el Salvador. Ellos miembros, todos estos miembros que el Señor está capacitando, cada uno de ustedes que están aquí, todo esto es posible gracias a que muchos miembros intervienen aquí. Porque si no, esto se cayera, esto no existiera. Vamos a hacerlo el Señor, pero el Señor lo va a obrar a través de ti, a través de mí, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Si tú te quedas estático o estática y tú te quedas sentado o sentada, no va a haber cambio. Pero si tú, a pesar de tu deficiencia, tú te mueves creyendo que eres miembro y que el Espíritu Santo está ministrando las virtudes de Cristo, tu accionar va a ser de beneficio para el cuerpo de Cristo. Todo esto nos lleva entonces, cada uno de nosotros en ese accionar que el Señor nos permite, nos lleva, es para nutrir, para fortalecer, para potenciar a cada miembro, para así superar las debilidades y las deficiencias que puedan haber. Porque la iglesia está llena de los miembros, y los hombres y las mujeres tenemos fragilidades humanas. Dios llama a algunas personas.
Dios le ministra a esa persona, Dios lo santifica, Dios empieza a prepararlo y Dios empieza a respaldar. Cuando Dios te dé el don, cuando Dios te dé el ministerio, cuando empiezas a interactuar como coyuntura en los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces tú sirvas eso para nutrir, para fortalecer, para potenciar a cada miembro, para superar las debilidades y las deficiencias que pueden haber en medio de nosotros, para que se cumpla el propósito del Salvador: predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo, junto al ministerio, ellos vienen a desarrollar la misión y visión en sus diferentes partes: el evangelismo, la consolidación, el discipulado, la capacitación, la consejería, la familia, atención a los niños, a los jóvenes, talentos profesionales, finanzas, comunicaciones, redes sociales. O sea, desarrollar a la iglesia en todas las áreas posibles en donde la iglesia está inserta. Ahora, para que los miembros del equipo del Señor cumplan tan noble y titánica misión, debemos unirnos como miembros y estar concertados a la cabeza, que es Cristo. Yo necesito concertarme con el ministerio de la iglesia y rogar al dueño de la obra que nos ayude para que levante buenos miembros como obreros. Y no es fácil preparar a un buen líder, no es fácil llevar a alguien que entienda que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir enfrentando la familia, pero que ahora el Señor lo llama para hacer una función especial. Eso no es fácil asumirlo. Y si es una mujer casada, ¿cómo deja a su esposo en la casa, a sus hijos? O si es un hombre casado, ¿cómo deja a su esposa? O si los dos trabajan full time, ¿cómo concilian eso, el trabajo, con el servicio en la obra del Señor? Pero yo no, si usted me pregunta cómo conciliarlo, yo no sé cómo conciliarlo. Pero ¿cuál es mi función? Entonces, oír al Señor. La mies es mucha, la mies es mucha. No hay aquí no hay plaza vacante, hace falta obreros. Es mucho, Señor, pero ¿dónde están los obreros? ¿Cómo hago que salgan los obreros? Entonces el Señor dice: ruégame siempre a mí, órame a mí, haz ayuno, haz vigilia, y que se oiga en la iglesia: Señor, levanta obrero de tu mies. Señor, aquí están estos miembros. Mira, cada vez que resuelvo muchos problemas, mucho rollo, cuando tengo alguno consolidado, se me desvía, Señor, pero la obra es tuya. Tú dijiste que yo orara, que tú vas a levantar miembros. Estoy viendo muchachos y muchachas, hombres y mujeres, casados, solteros. Estoy viendo matrimonio que tú estás ordenando. Levántalo, Señor. Hacen falta, Señor. Hacen falta los profesionales, hacen falta los músicos. Y el Señor dice que lo va a levantar. Hablando de esto, Jesús lo dice de la siguiente manera: Mateo 9, 37, 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero Él abre una puerta. Si los obreros son pocos y la labor que están haciendo es mucha, entonces rueguen pues, oren pues, intercedan pues, clamen pues al Señor, al dueño de la mies, que envíe, que levante, que capacite obreros en su iglesia. Ahora tú y yo somos los miembros del cuerpo de Cristo, que ayudamos ahora a corregir, a ordenar y a superar las deficiencias que pueden haber en nosotros. Ahora, tú y yo no podemos ponerle nuestra boca al diablo. No estoy diciendo ninguna cosa rara y extraña. Le estoy hablando que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo no podemos ponerle nuestra boca al servicio del diablo. Y por lo que pasa aquí muchas veces, porque muchas veces tú tienes que detenerte en hablar de esa forma mal de los otros miembros, para dividir, para murmurar, para contener, para pelear. Muchas veces algunos miembros pierden su razón de ser al hablar mal de las realidades o fragilidades internas de la iglesia. Te vas a la casa y tú no sabes que tu hija te está oyendo, que tu esposo te está oyendo, que un amigo te está oyendo, y estás hablando de algunas fragilidades de la iglesia. Estás hablando de que alguien, un miembro, cometió alguna torpeza, de que alguien en medio de nosotros erró al blanco, falló. Entonces tú y yo no podemos prestarle la boca al diablo para hablar de esas realidades que pasan en nuestros miembros, esas fragilidades internas de la iglesia.
pueden ser pecados, pueden ser fallas, pueden ser personas que son excesivamente, que contraen deudas y son instrumentos en la mano de Dios, pero tienen un problema de deudas. Hay otras personas, mira, que muchas veces hablan muy buena palabra, pero en algunas áreas tienen malos ejemplos. Tú y yo no podemos prestarle nuestra boca y nuestro oído al diablo para referir lo que hablan mal de estas cosas, y muchas veces de las finanzas de la iglesia y de otras situaciones. Wow, pero una vez más el pastor está pidiendo, pero una vez más el pastor está hablando de un plan de promesa, pero una vez más el pastor nos está enseñando, pero naguará, mira que el bono no me alcanza, mira que lo uno, mira que lo otro, y resulta ser que tu suegro, tu consuegra, tu primo, tu tío, tu amigo está oyendo y le está diciendo, mira, aquellos tan evangélicos allá hablando que en la iglesia piden mucha plata. Entonces la gente se queja, pero en la iglesia piden mucho, y tú no te das cuenta cuando te fuiste para la montaña, tú no te das cuenta cuando te hicieron el santo, tú no te das cuenta cuando el padrino te hizo lo que te hizo, tú no te das cuenta cuando te engañaron, tú no te das cuenta que te ibas viernes, sábado y domingo a bunchar, tú no te das cuenta las marcas y las heridas morales y espirituales que tienes en tu vida por pecar, tú no te das cuenta que quedaste ahora en crisis, en ruina, y ahora porque estamos tomando algo para edificar al Señor, ahora te estás prestando de la boca al diablo cuando dice, en la iglesia se recoge mucha finanza. No des nada, pero por favor no le prestes tu boca al diablo, que Dios sabrá a quién tocar, Dios sabrá cómo añadir, Dios sabrá que vendrá el recurso del norte, del sur, del este, del oeste, pero de que vendrá el recurso, llegará el recurso. No le prestes tu boca al diablo, no le prestes tus ojos. Y si estás liderizando, no hagas eso, por favor, porque la gente aprende del modelaje. Y alguien de repente ve a los pastores, a los que ejercen el ministerio, y dice, oye, pero mira, qué chévere ese es el pastor, mira, ¿verdad? Mira, oye, mira, qué buena pinta, ¿vale? Mira, qué interesante. El pastor viene allí como un patiquín, con un muñequito de torta, nos da un discurso, decimos amén, y todos nosotros aquí, mira, porque la gente habla, pero muchas veces los de adentro hablan más. Y entonces no, lo que pasa fue que yo aprendí el secreto. Quien les habla por muchos años se vistió con ropa prestada. Mi tío estaba en el ejército, y cuando llegaban los reclutas, entonces esas ropas las seleccionaban. ¿Sabe lo que hacía mi tío? De allí me traía pares de zapatos, y me traía camisa, me traía pantalones. Pero entonces en esa transición de la vida, cuando hay cosas que a ti te marcan para bien, me agarró, bendita mi abuela y bendita mi tía mamá Margot. Esas dos mujeres me agarraron y me dijeron, Emilio, usted puede ser pobre, pero que usted sea vasto y desasiado, eso no es ser pobre, eso es suyo. Preocúpese siempre, Emilio, estar bien presentado. Y por eso que trato en lo posible de estar bien presentado. Y ellos me dijeron, nunca Emilio se convierte en un mundano, nunca. Y el tercer consejo que me dio fue el siguiente: siempre, Emilio, sea fiel a Dios con sus finanzas. Así sea poquito, así sea un bolívar, Emilio, pero sea fiel. La iglesia no me ha dado casa, no me ha dado carro, pero la casa que he necesitado y los carros que he necesitado, el Señor me lo ha provisto. Nunca me he tomado los diezmos, nunca me he tomado las primicias. Siempre he dicho que las primicias deben invertirse en la obra del Señor, que no puede disfrutarla una persona en exclusividad. Siempre he dicho que debe haber un equipo de administración en la iglesia, que el pastor no puede meter la mano en la finanza de la iglesia. Eso lo he enseñado yo, y aunque tengo toda libertad para meter las manos, pero no lo hago. Y déjeme decirle que Dios ha sido fiel. Sé fiel tú a Dios en lo poco. No, algunos dicen, no vamos a hacerlo esta vez porque es poquito. No espere que sea mucho, porque a lo mejor lo mucho nunca lo vas a tener practicando esa fórmula. El Señor te dice, en lo poco me eres fiel, y yo tengo la fórmula para llevarte a lo mucho. Entonces, si en lo poco tú aprendes a ser fiel, aquel que te tiene allí como miembro del cuerpo de Cristo te va a llevar a lo mucho. Pero para lo mucho de Dios, tú y yo tenemos que darle lo poco. Y con esto pues reafirmo la verdad anterior: no le prestemos nuestra boca al diablo para hablar de las fragilidades, para hablar lo que a ti y a mí, según nuestro criterio, no nos guste. Aunque a ti no te guste, eso no significa que no sea verdad. He de resaltar que cada miembro, líder y gente de ministerio que cultiva una vida responsable, una vida espiritual y de fe, enfrentará retos de una forma exitosa. Usted como miembro, si usted cultiva una vida responsable, una vida espiritual y de fe, tú enfrentarás tus retos de una forma exitosa.
exitosa. El día que el Hijo de Dios no tiene responsabilidades y retos, empiece a perder las ganas de seguir santificándose, de seguir creyendo y de seguir desarrollándose, porque lo que nos mantiene a nosotros aquí es la gana de querer santificándonos. Dios sigue haciendo. Algunos de ustedes tienen adicciones, pero el Espíritu Santo te ha venido ministrando que debes dejar esa adicción, debes dejarlo. Y tú no tienes fuerza, pero tú estás orando, y a medida que tú ores, a pesar que la adicción esté allí, entonces el Espíritu Santo te va a empezar a quitar esa adicción. Te la va a quitar. De que te la quita, porque la acción del Espíritu Santo es santificar a la iglesia. Entonces aquellos que empiezan a perder eso, esa actitud es muy peligrosa, porque le da lugar al diablo. El Señor lo plantea así en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el día que usted creyó genuinamente, ese día el espíritu inmundo, el espíritu que te ataba de pecado, se fue. Volveré a mi casa donde salí, y cuando llega a la casa está desocupada. ¿Por qué desocupada? Porque ya no hay oración, ya no hay alabanza. Está desocupada, y dice, está barrida. Se fueron los dones de gracia, barrida. Y está adornada, preparada de nuevo con las motivaciones carnales. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Aquellos que empiezan a perder eso, esa actitud es muy peligrosa, porque le da lugar al diablo. Hay que esforzarse por salir del letargo, de la apatía, del profundo sueño, del hastío, de los brazos y hombros caídos. El apóstol San Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tú tienes que levantarte, tú tienes que salir del letargo, tú tienes que salir de la apatía como miembro, tú tienes que energizarte con el Espíritu de Dios. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estas deficiencias se hacen presentes y se acentúan en la vida de los miembros, es porque el músculo de la fe está débil. Hablando en el campo de la salud física y el buen desarrollo esquelético y muscular, los especialistas nos dicen que todas las personas después de 30 años y por cada 10 años vividos pierden de 3 al 8% de su masa muscular por cada década de vida. En otras palabras, que después que usted y yo pasamos de los 30 años, por cada 10 años vividos, usted y yo estamos perdiendo en la ley biológica de 3 al 8% de la masa muscular. Hablando de ese mismo campo de la salud, las personas son atacadas por 2 enfermedades. Una se llama la distrofia muscular y la otra la sarcopenia, que son enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de masa muscular. Y una de las maneras de combatirla es tener vitamina D, tener una vida activa, hacer ejercicio regularmente y alimentarse equilibradamente, para que ese músculo de la fe no se debilite y no pierdas masa muscular, no pierdas potencia y no te hagas mirar esqueléticamente dentro del campo espiritual. Entonces tienes que tomar la vitamina de la palabra, tienes que tener una buena vida devocional, tienes que hacer los ejercicios de las palabras y tienes que alimentarte equilibradamente con el alimento de la palabra de Dios, para que tu músculo de la fe se mantenga firme. La pregunta es, ¿qué estamos dejando de hacer para que el músculo de la fe sea débil o esté desapareciendo? ¿Será que alguna enfermedad nos está atacando, afectando y no nos estamos dando cuenta? Todos los que deseamos servir y los que estamos sirviendo, muchas veces el fantasma de la cobardía se nos aparece para neutralizarnos y susurrarnos al oído todo lo que están diciendo es bueno y es verdad, pero tú no puedes. Porque el fantasma se aparece
para susurrarnos al oído que no podemos, que no podemos, que no podemos, que no podemos y que no podemos. Y es allí cuando hay que demostrar que somos valientes y no cobardes. Es cuando tenemos que sacudirnos, es cuando hay que reprender y es cuando hay que activarnos. Ya que en Apocalipsis hay una sentencia para los cobardes. Oigan, ¿qué dice la palabra sobre los cobardes? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. Pero abre esto sobre lo que van a estar en el lago de fuego, los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? El antónimo de los valientes. Es que cuando un momento en la vida tú tienes que echar para adelante y te quedas atascado. Es cuando un momento en la vida tú tienes que decir que no y entonces te quedas atascado. Es cuando un momento en la vida tienes que decir que sí y entonces tú te mantienes allí en un estado de ambivalencia, una forma neutral que no se sabe qué es lo que eres tú. Entonces cuando un momento en la vida tienes que decirle: diablo, aquí yo he llegado, me costó llegar aquí y de aquí nadie me saca. Y por eso es que muchas veces, para sacudirnos, para animarnos y llevarnos a otros niveles y escenarios de fe, nos permite un faraón. Te levanta una Dalila, te levanta ya alguien que tú sabes que te mueve los cimientos de tus pies. Dios muchas veces permite un mar rojo que hay que cruzar. Y cuando te presenta el mar rojo, no hay que ayunar ni orar. El Señor Moisés dijo cuando el mar rojo, oremos. Entonces Dios dijo, no hay que orar, hay que marchar. Hay gente que quiere confundir su espiritualidad. Cuando hay que dar, no vamos a orar para que Dios provea. No, ya Dios ha provisto a través de tu bolsillo. Permite un desierto donde todo el mundo muere, donde están las serpientes y los escorpiones. Pero allí en el desierto, Dios no te dejará morir como ave herida. Allí en el desierto, en la noche habrá una columna de fuego y en el día habrá un manto protector de sombra hasta que pases tu desierto. Muchas veces Dios permite una tormenta para sacudir tu nave. Hay muchas veces que viene una crisis emocional y la crisis emocional te hace dudar de tus valores, de quién eres tú. Hay una crisis de salud, hay una crisis económica donde todo sale mal. Y hablando de que todo sale mal, estos días atrás estuve asesorando a una familia que está en Europa. Y me decía: pastor, llegamos porque la familia no se empadronó. Y llegamos como muchos, los dos somos profesionales. Y nos hemos dado cuenta que muchos no profesionales conseguían empleo rápido. Y nosotros, pastor, siendo profesionales, teniendo muy buenos currículos, no hemos conseguido empleo. La plata se nos acabó. Y para el colmo, la familia que nos había empadronado nos dijeron que nos fuéramos de un día para otro. Tuvimos que llamar a la policía, pasar la vergüenza y llamar a la policía. Pastor, quedamos al borde de ello, no se lo puedo expresar. Y allí en esos escenarios, pastor, bueno, empezamos a tocar puertas. Llegamos a un organismo público internacional. Fíjese, cuando Dios permite una crisis económica para sacudirte. Y le doy una palabra a algunos padres, madres, esposos y esposas: no pidas tanto prosperidad para tu esposo duro e incrédulo. Dile: Señor, hazlo pasar por una experiencia que Él te tenga que reconocer a ti. Porque si le da mucha condición económica, seguirá diciendo que Él es el hombre, que es el que lo produce todo soberbiamente. Entonces Dios te va a permitir pasar una crisis económica. Ya he hecho, muchachos. Entonces la última conversación que tuve con ellos fue que me dijeron: pastor, fuimos a un organismo internacional, nos llevaron a un hotel, nos ofrecieron apoyo para todos los 5 que somos. Nos prometieron por 18 meses vamos a estar alojados en el hotel, no vamos a pagar. A pesar que somos profesionales, nos dieron una opción de prepararnos con cursos especiales y apoderamientos especiales para ingresar a la plaza de empleo, a la oferta de empleo. Pero mientras tanto, tenemos las 3 comidas, tenemos médicos, tenemos vivienda. Es mucho mejor que allá cuando estábamos empadronados con la familia.
Dios tiene la respuesta, entonces Él va a permitir esa situación que esté pasando, porque solamente Él nos va a sacudir para llevarnos a otro escenario de fe. Todo esto porque solamente así Él nos saca de la zona donde estamos. Hay alguna gente que no va a salir de la zona donde estamos si Dios no los mueve y nos invita a acercarnos a Él para desarrollar la confianza y una fe robusta y una fe sólida. Solo así llegará la respuesta del milagro, de la sanidad, la solución de esos problemas difíciles, esa respuesta económica. Las provisiones se harán presentes y nuestro trabajo en la visión será fructífero. Y ya para terminar, a los miembros del cuerpo de Cristo, líderes y los que sirven en el ministerio, que cultivan una vida espiritual saludable y desarrollan confianza y fe en su Señor, a esa gente la visión se les hace posible, se les hace comprensible, y la unción no se les será negada, la unción les será dada, y los recursos que no se miran empezarán a mirarse, y los recursos que tú crees que no miras te van a abrir los ojos para que los mires, y los recursos que tú crees que están lejos el Señor los va a traer, y los recursos que tú crees que están demasiado altos serán bajados, y los que están demasiado bajos serán subidos. A esa gente el desafío y los retos los rejuvenece, los revitaliza. La sangre irriga su torrente sanguíneo. Mire cómo estoy yo aquí ya. Mi sangre está irrigando mi torrente sanguíneo. Del corazón bombea al cerebro y del cerebro va bajando, porque eso me dice que tengo vida. Porque estoy creyendo que por encima de mi habilidad, de mi capacidad, de mi resistencia, es la presencia del Señor. Y eso nos hace sentir que estamos vivos. Las endorfinas en el campo de la biología nos dicen físicamente que son las células, son las hormonas que suman para la felicidad. De las endorfinas espirituales empiezan a hacerte presente en tu vida, te dan sentido de alegría a pesar de la situación, te dan sentido de felicidad y alegría en el servicio que estamos haciendo para Dios.